Hace poco tiempo empecé a trabajar con la impresora 3D de resina y una de las cosas que me pasaban era que todas las piezas que imprimía se partían por el medio y por la parte de abajo. Esta que tengo en las manos es un ejemplo. A pesar de que la imprimí con el proceso que uso, una impresora de filamento, no funcionaba, se me partían y luego descubrí que era un error que yo estaba cometiendo. Esta pieza la imprimí anterior que la otra y lo que hice fue que utilicé un relleno especial para evitar en esta parte, para tapar un poquito la parte donde se rompió. Y eso fue algo que me tomó mucho trabajo, mucha frustración, corregirlo, no entendía por qué pasaba, creo que desperdicié unos 3 recipientes de resina y aquí pueden ver que esta es la parte donde yo rellené y no me funcionó. Algo que noté era que las piezas que yo imprimía eran demasiadas pesadas. Por ejemplo, esta pieza fue la de Yoshi de Mario que hice y cuando voy a los gramos me dice que tiene 447 gramos, que es ser exagerado. Y esto fue de una manera bastante simple, cómo yo pude corregir ese problema que me estaba sucediendo. Y lo primero que yo estaba haciendo mal era que yo estaba haciendo lo que acostumbro a hacer en la impresora de filamento. Traía la pieza al slicer, el programa convierte la pieza de STL a archivo de impresión 3D y simplemente le estaba dando a agregar soporte en la opción automática, agregaba el soporte y una vez con el soporte agregado le daba ya a convertir. Sucede que yo no entendía que en la impresora de resina hay que cambiar la densidad de la pieza y cuánto material se usa. A mí me estaba pasando que las piezas estaban demasiado cargadas y la resina no tenían por dónde escapar. Y como necesitaba escapar por algún lado, terminaba rompiendo la pieza para poder salirse. Lo que hice para resolver fue que empecé a hacer agujeros a la pieza y cambié la pieza. En lugar de hacerla sólida, la empecé a hacer hueca. En la siguiente parte te voy a explicar cómo lo hice. Y traje la pieza como normalmente hago en ambas impresoras, la puse aquí, pero esta vez lo que hice fue que vine a la opción de hacer un agujero y decidí agregar esos valores. Todos esos valores me funcionaron de la manera correcta y una vez ya con los valores definidos le di a hacer la parte hueca. Una vez con la parte hueca, esto fue lo que sucedió. Me salió este error porque como quiera el filamento no tenía por dónde salir. Y para resolver esa parte del problema, lo que hice fue que vine a la opción de hacer agujeros y decidí hacerle agujero a la pieza en diferentes partes para que cuando estuviera en el proceso de impresión la resina tuviese por dónde escapar. Es decir, como va a imprimir al revés, yo sé que la resina en el proceso de impresión va a tener por dónde salir y esto fue lo que me ayudó a que la pieza pudiese quedar sin que se rompiera. Una vez ya con los agujeros, eso no pude hacerlo uno abajo porque recordé que esa es la parte donde va el soporte. Y ya una vez con la pieza totalmente definida, vine a la misma opción de antes, agregar soporte, le agregué los soportes automáticos. Aquí está el slicer agregando los soportes. Y aquí está ya la pieza con todos los soportes integrados. Y lo que voy a hacer es simplemente que la voy a salvar y la voy a enviar a la impresora 3D para mostrar el resultado. Y aquí les quiero mostrar el resultado que obtuve. Esos son los 3 agujeros que le hice a la pieza para evitar que la resina hiciera una especie de ruptura porque tenía que escapar de la pieza. La pieza es un poquito más ligera que la que hice anteriormente que se me rompió. No tengo forma de pesarla porque las escalas son diferentes. Pero esos son los agujeros que hice y la calidad de los detalles es increíble. No se rompió por ningún lado. Se ve perfecta. Hice 2 piezas. Hubo una que la hice con el material que se cura con alcohol, pero no tenía alcohol, lo curé con agua, pero se ve diferente en esta parte. Pero sí me di cuenta que haciendo eso funcionó, haciendo eso de hacer la parte hueca y hacer los agujeros funcionó perfectamente. Y considero que funcionó porque la pieza se imprime boca abajo. Es decir, en el proceso de impresión que va más o menos de esta forma, esos agujeros ayudan a que la resina pueda escapar de la pieza y que la pieza quede mucho mejor. Y solo me queda decir gracias por llegar hasta el final del video y gracias por apoyar mi trabajo. De verdad, gracias.